Bien, muchas gracias. Muchas gracias por su amable presencia en estas 15ª jornadas. Quisiera, antes que nada, agradecer al doctor Sergio García Ramírez, a la doctora Olga Islas de Jiménez Mariscal, organizadores de este evento, su coordinación en el mismo, y también anunciarles que el doctor Vidaurri, secretario general de la Universidad de Guanajuato, le resultó imposible salir de la ciudad por causa de fuerza mayor, razón por la cual en esta ocasión tendremos dos brillantes ponentes, dos brillantes juristas que nos harán el favor de disertar sobre sus respectivos temas que enunciaré en un momento. Tenemos en primer lugar a la magistrada María Elena Leguizamo Ferrer, quien disertará sobre el amparo y el Código Nacional de Procedimientos Penales, y posteriormente al magistrado Ricardo Ojeda Bojorquez, quien nos va a ilustrar precisamente sobre algunas inconsistencias y errores del Código Nacional de Procedimientos Penales, para posteriormente tener una sesión de preguntas y respuestas. Hemos recibido la sugerencia de que la participación sea alrededor de 25 minutos cada uno de ellos. Muchas gracias. Entonces comenzamos con la magistrada María Elena Leguizamo Ferrer. Bueno, sí se oye, ¿verdad? Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al doctor García Ramírez y a la doctora Olga Islas, a quienes, además de admirar de su gran trayectoria, son grandes amigos, y por lo tanto de veras les agradezco enormemente esta invitación que me hace aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y por otro lado, pues gracias a ustedes de que están aquí presentes. Para que salga aquí la presentación, perdón, ¿cómo se le hace? De la señorita. ¿Aquí? Ah, ok. Sí, ¿verdad que no se ve? Ahí está. Muy bien, pues entonces voy a hablar sobre el tema del Código Nacional de Procedimientos Penales y respecto de la Ley de Amparo. ¿Existe o no una vinculación con estos instrumentos jurídicos que ustedes saben que precisamente con las reformas constitucionales tanto de 2008 como del 2011, es lo que han hecho y emergido que México esté ya dentro de todo el movimiento de reforma del Código Penal, del Código Nacional de Procedimientos Penales y respecto de la Ley de Amparo. Ustedes saben que en la reforma constitucional del 2008 es donde se está generando un nuevo sistema de justicia penal. En este nuevo sistema de justicia penal se presentó por segunda vez la iniciativa, que esta sí ya fue aprobada en el gobierno de panista del pasado con este presidente Calderón, y el 17 de junio del 2008 tuvo la promulgación con el anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal. En lo que se presenta en esta reforma constitucional es un nuevo sistema procesal penal, que es el que se ha venido platicando y que muchos de los estados ya han venido generando. Otra de las reformas importantes constitucionales fue en 2011, la primera en materia de amparo. Ustedes recuerdan que la Ley de Amparo es una ley de era una ley de 1936,
y que precisamente tuvo muchas reformas y adiciones hasta darse con esta nueva reforma constitucional. El 5 de junio del 2011 se aprobó esta reforma constitucional en materia de amparo, en donde estuvieron presentes los tres titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Tenemos que precisamente con motivo de esta reforma constitucional, la Suprema Corte creó un Acuerdo General 9/2011 en donde creó la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación. Y precisamente dentro de los transitorios de esta reforma constitucional en materia de amparo, se decía que en 3 meses se tenía que publicar la nueva ley de amparo. En esta precisamente debió haber entrado en vigencia el 4 de octubre del 2011. Sin embargo, la nueva ley de amparo se publica el 3 de abril del 2013, entonces mucho tiempo después, pero bueno, así son las actividades del legislativo. Tenemos la Reforma Constitucional 2011 de los Derechos Humanos. En esta reforma, que también fue promulgada el 9 de junio del 2011, en donde se encuentran precisamente los titulares junto con los titulares del gobierno federal, junto con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, que bueno, ahora sabemos que hay uno nuevo. Esta reforma de derechos humanos fue publicada en junio del 2011 y entró en vigencia al siguiente día. Entendemos que en esta reforma lo más importante y se ha dado una gran difusión es el artículo 1 de la Constitución, en donde precisamente se dirige hacia todas las autoridades que deben de respetar los derechos humanos de todos los gobernados. Y además, precisamente los gobernados, para que puedan gozar de estos derechos humanos, serán también a través de las garantías las que ofrecen su protección, y entre estas garantías tenemos precisamente el juicio de amparo. Uno de los principios que más se generan en todas las resoluciones judiciales y que se apoyan mucho es en el principio de pro persona. Tenemos entonces que este artículo 1 establece además cuáles son los principios que rigen en los derechos humanos. La Ley de Amparo de 2013, como dije, que en lugar de surgir dentro de los 3 meses, surgió mucho después, fue promulgada el 1 de abril del 2013 por el Ejecutivo con la asistencia tanto del legislativo, el representante del legislativo y del Poder Judicial. Y esta promulgación la llevó el 1 de abril, la ley fue publicada precisamente el 2 de abril y eso nos llevó a que el 3 de abril entrara en vigencia. Una de las cosas importantes que tenemos dentro de la ley de amparo es precisamente la creación de los plenos de circuito, que es una actuación que se da precisamente para evitar que ya la Corte se siga rezagando en las contradicciones de tesis, y precisamente ahora se funcionan estos plenos de circuito. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es precisamente del 2014, vemos que hubo una aprobación de este código en las cámaras, en el Congreso, el día 20 de febrero del 2014. Con base en esta aprobación, se dio la promulgación el 4 de marzo del 2014, donde estuvo los titulares del Ejecutivo y del Legislativo. Yo advierto que nunca hubo ningún integrante del Poder Judicial. Y ahí está la promulgación del Código el 4 de marzo para que se publicara el 5 de marzo y entrar en vigor con los transitorios que ustedes saben que es hasta junio del 2016, que debe de cubrir toda la República Mexicana. En el sistema acusatorio y en la materia de amparo, pretendí hacer estos cuadros para que ustedes vieran precisamente que hay
cosas similares entre un instrumento jurídico que, por supuesto, el Código de Procedimientos Penales también tiene sus principios, al igual que el procedimiento del juicio de amparo. Nosotros vemos que en el sistema acusatorio penal está fundado en lo que establece el artículo 20 constitucional con todos sus principios, y precisamente se trata de estos principios dentro del procedimiento, en tanto que en materia de amparo también tiene sus principios que están fundados en la Constitución y en la Ley de Amparo para seguir estos procedimientos tanto en amparo directo como en amparo indirecto. El objetivo del proceso del sistema acusatorio penal, y que dice cuáles son las fines del proceso penal, también lo observamos en el artículo 20 constitucional. Y en ese artículo 20 constitucional, cuando ustedes escuchan a muchos de la clase política que dicen el procedimiento penal, ¿verdad? Los fines del proceso penal son lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito reparen a la víctima, no es más que estar recitando lo que dice el 20 constitucional. Entonces ustedes ven, el amparo también, con motivo de estas reformas, también se amplió la ley de amparo, y ya no solamente ahora vemos el aspecto de la legalidad y constitucionalidad, sino también la cuestión de control de convencionalidad. Voy rápido porque me interesan los criterios. En cuanto a estos principios, vemos que también, les digo, se ven tanto en la Constitución como en las propias legislaciones que son los que implementan estas reformas constitucionales. Vemos también que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece ya unas fases para el procedimiento, para que se cumpla el procedimiento penal. En la fase de investigación, y que precisamente es donde viene el amparo. El amparo es el que viene a proteger todos los derechos humanos cuando, por ejemplo, en la fase de investigación hay detenciones arbitrarias, cuando algunas medidas cautelares que también pudieran llegar a violar derechos humanos, como la prisión preventiva, resoluciones ministeriales sobre el no ejercicio penal, la reserva, omisiones o abstenciones de parte del Ministerio Público. Y todo ello puede ser impugnado precisamente previo ciertos recursos que se establecen en el propio Código Nacional para que se pueda accionar el juicio de garantías. En la fase intermedia de preparación al juicio tenemos algunas resoluciones que son importantes y que también han llegado a juicios de amparo. Revisando el Semanario Judicial de la Federación, en aquellos estados en donde tienen implementado el sistema acusatorio y oral, se han dado una serie de criterios por parte de los colegiados en donde han señalado cuáles son los actos que con mayor frecuencia inciden en el sistema acusatorio penal. El auto de vinculación a proceso, el acuerdo de cita de audiencias de formulación a la imputación, el auto de apertura a juicio oral, las resoluciones que suspenden el procedimiento, los conflictos suscitados durante las etapas previas a la fase de oralidad, el procedimiento simplificado y abreviado, los mecanismos alternos de solución de conflictos entre las partes. Como ustedes ven, todos ellos pueden ser impugnables y llegar en última instancia al juicio de amparo, porque el juicio de amparo también no solamente revisa la constitucionalidad, la convencionalidad, la legalidad, sino repara la violación que se haya cometido. Ustedes saben también, y lo han visto, que en el Código Nacional de Procedimientos los jueces son de control, los jueces de juicio, el Tribunal de Apelación y el juez de ejecución penal. En materia federal acaba de iniciarse un centro regional
de Justicia Penal llevando este sistema acusatorio que ha sido en Durango y en Puebla. Y ahí se estableció que son jueces de control, el juez del juicio oral, no son tribunales colegiados, es un solo juez, y en cuanto al tribunal de alzada, se llevó también un magistrado unitario. No hay, como en muchos otros, que sean de manera colegiada. En cuanto a la fase del juicio oral, tenemos precisamente aquí el acto que inminentemente puede llegar al amparo directo, es la sentencia dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento en la audiencia del debate, que una vez que haya sido apelada y que siga considerando en este caso el sentenciado que hay alguna afectación a sus derechos humanos, puede ir al amparo directo. Tenemos también la fase de ejecución penal, que el Código Nacional de Procedimientos Penales no lo establece, pero sí tenemos y estamos esperando que también el legislativo haga lo propio en cuanto a las leyes y sobre todo la Ley General de Ejecución Penal. Nos parece que va a ser una ley general precisamente para que se pueda ver este aspecto. Por otro lado, también tenemos los derechos de la víctima, que ya ha sido muy platicado en estas mesas. Tenemos entonces que también dentro de este sistema acusatorio tenemos las resoluciones de mecanismos alternativos de solución a controversias y resoluciones de formas anticipadas, determinación del proceso penal, acuerdos reparatorios, procedimientos abreviados. Todos ellos también, algunas de ellos han venido siendo impugnados a través del juicio de amparo. Y por último tenemos que el mismo código establece resoluciones de procedimientos especiales, en este caso respecto de pueblos y comunidades indígenas, el procedimiento para las personas jurídicas y el procedimiento para las personas inimputables, que seguramente en cualquiera de esos procedimientos pudiera llegar con ello hasta el juicio de garantías. Entonces, los criterios que los jueces de control y los tribunales de enjuiciamiento en el nuevo procedimiento penal, pues primeramente tienen que tomar en cuenta que ya todo es la oralidad, pero no todo, fíjense, hay resoluciones importantes que necesariamente tienen que estar por escritas, la orden de aprehensión, el auto de vinculación a proceso, la sentencia. Esas son resoluciones escritas independientemente que se lleven en las audiencias orales, pero ya nos vamos a quitar de toda esa cantidad de papel que se usa, ya vamos a dejar de talar tantos árboles. Luego tenemos entonces por este lado el principio de inmediación, que todos los jueces deben de estar siempre presentes. Nos han preguntado, y bueno, ¿y qué van a hacer los secretarios? Bueno, pues ahí les dejo la pregunta, a ver qué hacen los secretarios. Nada más de proyectistas. Ajá. El principio de publicidad, precisamente esa es la facilidad que tienen todos los abogados, todos aquellos que se encuentran interesados en los lugares públicos donde las personas tengan ese libre acceso, salvo las restricciones que establece las leyes. Pero en general, nosotros también en las audiencias de las sesiones que damos en los tribunales colegiados ya son sesiones públicas y ahí también pueden estar presentes las personas que estén interesadas en escuchar cuál es el análisis y cuál es la votación y la aprobación de cada asunto. Tenemos también el principio de concentración, es decir, que en el desahogo de las pruebas, las conclusiones y los debates, que se pretenderá que sea siempre en una sola audiencia. Pero ¿qué pasa si no es en una sola audiencia? Que se dé el principio de continuidad, precisamente que se lleven sin interrupciones, pero si es así, bueno, pues que las audiencias sean lo más cercanas y que se logren lo menos posible, que sean diferentes audiencias. Tenemos el principio de contradicción, en donde cada quien va a presentar sus pruebas de cargo, de descargo, sus argumentos, contraargumentos. De esta manera, el artículo 20 de la Constitución dice que todos estos principios previstos se tendrán que ver también en las audiencias preliminares. ¿Qué pasa
con la justicia federal. En la justicia federal, que sí tenemos cosas muy grandes, construcciones muy grandes, pero también debe de haber criterios grandes, ¿no? Debe, así de grande. Entonces, ¿qué tenemos? Precisamente yo voy a hablar de algunos pequeños criterios que la Corte ha resuelto y que la Corte, a pesar de que lo ha estado resolviendo en el sistema, porque es acusatorio el que tenemos, pero es un sistema escrito, le vamos a llamar al actual sistema, por lo menos en el Distrito Federal, todavía sigue prevaleciendo el sistema escrito. Bien, estos criterios que me voy a referir son para cualquier sistema procesal penal, sea acusatorio oral, sea acusatorio escrito. Entonces se debe de ajustarse porque estos criterios se está ajustando a la interpretación que hace la Suprema Corte de la Constitución, de los preceptos de la Constitución. El primer tema, que es el del debido proceso, precisamente debe de haber ese respeto al debido proceso. Debe de respetarse, y en las fases de investigación y en las fases de preparación al juicio debe de haber ese respeto a ese debido proceso, de tal manera que precisamente cuando se llegue a la audiencia del juicio oral, el juez, el imputado y la víctima hayan tenido la oportunidad de ofrecer todas las pruebas y que se hayan seguido las formalidades de lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos entonces el tema de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, y esto precisamente la Corte ha señalado que en tratándose de los teléfonos, que ahora los teléfonos celulares es más importante perder la novia que el teléfono. A lo mejor es más importante perder a la pareja que el teléfono. Ya no les digo la esposa, digo el esposo, no. Pero el teléfono es precisamente una de las situaciones que la Suprema Corte señaló, que debe de haber un derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, porque las autoridades ministeriales y la misma policía, al momento que detienen a alguien con el teléfono, lo mandan con el perito. Entonces dijo la Corte, para que tú lo mandes con el perito y ahí puedas extraer toda la información, las imágenes, los videos, que ahora los teléfonos es accesible a todo ese tipo de información, se requiere de una autorización judicial. Entonces aquí lo tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que será el juez de control el que autorizará de manera previa para que puedan utilizar este teléfono. Hay un aspecto de la geolocalización, que ahí sí estableció la Corte una excepción, que precisamente en determinados delitos el Ministerio Público sí puede acceder a los medios de comunicación por la urgencia, porque aquí prevalece el interés social sobre el interés privado. Y este criterio también lo contiene el Código Nacional de Procedimientos Penales de la geolocalización. Entonces, eso es importante. Tenemos otro tema que es la libertad de expresión frente a los derechos de honor y a la intimidad. Ustedes han visto que ya últimamente los medios de comunicación, cuando detienen a alguien, ya incluso si se trata de menores o de víctimas que realmente hayan sufrido alguna agresión sexual, ya no aparece ni siquiera la cara. O sea, ya le borran en las imágenes. ¿Por qué? Porque la Corte, al resolver sobre esto, dijo que no hay que respetar la intimidad, sobre todo a través de los medios de comunicación. Entonces, y que sobre todo prevalece el principio de la presunción de inocencia. Y este derecho a la información, si bien es cierto, se pueden exponer los detenidos, pero en los medios de comunicación, pero los medios de comunicación tampoco tienen que hacerle de Ministerio Público y empezarles a preguntar, y se vuelven ahí una cuestión que realmente sí lo señaló la Suprema Corte como violatorio. El tema del derecho a las garantías judiciales y de protección judicial.
Fíjese que aquí precisamente este derecho de la defensa adecuada, a partir de la reforma constitucional del 2008, vemos que precisamente en el procedimiento penal el imputado, el acusado, debe de tener una defensa. Con motivo de ello, la Corte dijo, aun cuando en muchos de los estados no se encuentra implementado el nuevo sistema de justicia penal, la reforma del 2008, aunada con la reforma del artículo 1 constitucional del 2011, se debe de tomar en consideración que siempre debe existir y que la persona de confianza no realmente garantiza la defensa. Ello dio lugar a que muchos de los asuntos que llegaban a la Corte, que nosotros habíamos resuelto antes de ese criterio, pero que la Corte resolvía después de ese criterio, nos lo devuelve a tribunal colegiado y nos señala que precisamente como hay una violación a este derecho de las garantías judiciales y de protección judicial, se tiene que devolver para que se declaren nulas todas las declaraciones que se virtieron por parte del acusado con persona de confianza, son nulas de pleno derecho, son pruebas ilícitas. Entonces, ya con base en el resto del material probatorio, se tiene que ver si se demuestran o no los elementos del delito. Tenemos el tema del derecho de la presunción de inocencia. Precisamente en esta reforma del 2008 es donde ya se plasmó expresamente el principio de la presunción de inocencia como un estándar de prueba. Y ya tenemos que todos los asuntos actuales, precisamente esa es una de las cosas en donde hay que estudiar la duda razonable. Cuando está uno más allá de la duda razonable. Ese es un criterio que me parece que vas a tener que hacer la interpretación correspondiente el Poder Judicial Federal. El tema que luego han visto, el de la cadena de custodia. La cadena de custodia ahora va a ser muy importante porque con la nueva actuación de las policías y del Ministerio Público tienen que seguir el procedimiento para las escenas del crimen. Entonces ya la Corte se ha pronunciado en diferentes tesis sobre esta cadena de custodia, cuáles son las directrices para que todos esos indicios recabados en la escena del crimen puedan generar convicción en el juzgador. El tema de las pruebas ilícitas, el derecho humano al debido proceso. Precisamente esta prueba ilícita no solamente se da cuando hay persona de confianza y no hay un abogado. También la Corte se ha resuelto sobre el aspecto de la Cámara de Gesell. La Cámara de Gesell, cuando es reconocido sin que tenga un defensor. También esas, de ahí que se deriven algunas pruebas con ese reconocimiento que se hace a través de la Cámara Gesell, también son pruebas ilícitas. Pero aquí lo importante de la prueba ilícita es que tanto las subsecuentes pueden llegar a afectar y que también se conviertan en pruebas ilícitas. Vean ustedes que las víctimas, la Ley General de Víctimas le ha dado mucha, precisamente ya la presencia de la víctima. Y en el amparo, antes de incluso de que se creara esta ley general, ya se estaban generando una serie de criterios por parte de la Suprema Corte para precisamente apoyar a la víctima. Primero se dijo que la víctima podía impugnar cuando únicamente se refiriera a la reparación del daño. Ahora la Corte amplió eso y dijo que aunque indirectamente no se refirieran a la reparación del daño, la víctima puede impugnar. Después vino las sentencias absolutorias y dijo la Corte que ya la víctima puede impugnar contra esa sentencia absolutoria, pero además el tribunal colegiado que conoce en amparo directo de estas sentencias absolutorias tendrá que analizar si realmente está acreditado o no los elementos del delito, si fue correcta la individualización para haberlo absuelto, y si no, se revoca y se le condena. Como ven, lo hemos hecho en el colegiado en donde yo estoy.
Tenemos entonces también que en la ley de amparo se ha establecido, entre otros actos que se pueden impugnar a través del amparo indirecto, es los desaparecidos, el delito de la desaparición forzada. Hemos tenido también asuntos que hemos visto en recursos en donde la desaparición forzada lo han estado haciendo valer los parientes, los amigos del desaparecido, y que tienen que hacer una serie de mecanismos para los jueces de distrito para poder localizar en cárceles en donde están las autoridades. Y ese es otro de los elementos. Entonces, con esto les digo a ustedes que precisamente no nos dejemos llevar por la apatía del estudio y actualicémonos en todo el tiempo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy importantes los criterios de la Corte en las diversas materias que se nos ha presentado. Quisiera anunciar también que tenemos una delegación del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán. Desde la hermana República de Yucatán vienen a participar en este congreso. Tenemos a continuación al doctor Ricardo Ojeda Bojorquez, quien nos va a aportar una visión crítica con su ponencia algunas inconsistencias y errores del Código Nacional de Procedimientos Penales. Muchas gracias a la magistrada Marilena Laguizamo Ferrer. Adelante. Gracias, señor moderador, le agradezco su presentación y a todos ustedes su atención. Sin embargo, no quiero dejar de agradecer también a don Sergio García Ramírez y a doña Olga Islas de González Mariscal, miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, su presidente, don Sergio García Ramírez, a quien tanto estimamos todos nosotros, nos hizo esta amable y agradable invitación para participar en este foro tan importante, y se me asignó un tema que es por demás un poquito escabroso en cuanto a que sin duda a todos aquellos que pues quieren con toda su alma este nuevo modelo de proceso penal acusatorio, tal vez no les agrade cuando les vaya uno poniendo alguna crítica constructiva, desde luego que es mi objetivo, hacer una crítica objetiva al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, para efecto de que desde luego se pueda corregir en el futuro. Ya tenemos establecido el nuevo modelo de procedimiento penal acusatorio en la Constitución de 2008 y no nos queda más que pues ayudar en lo que cabe para efectos de echar a andar este nuevo modelo de proceso penal acusatorio. Y cómo, bueno, va tratando de corregir lo que pudiera estar mal hecho o mal estructurado. De tal manera pues que mi tema se titula Inconsistencias y errores del Código Nacional de Procedimientos Penales, que yo en principio aplaudo pues que exista ya este código, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, porque así tenemos uno solo para toda la República. Yo creo que ya aquella idea de que cada estado tuviera su código procesal penal quedó atrás con esta decisión de establecer este nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, y así tenemos una uniformidad en toda la República Mexicana. Este es un logro que desde luego creo que se lo debemos, y vuelvo a mencionar a los doctores, don Sergio García Ramírez y a doña Olga Islas de González Mariscal,
que siempre pugnaron por una unificación de la legislación penal y procesal penal. Ahora ya se logró pues la unificación de la legislación procesal penal con este nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el 5 de marzo de 2014 de este año, y que va a entrar en vigor gradualmente en materia federal. El día lunes 24 pasado comenzó ya a funcionar, entró en vigor en los estados de Durango y Puebla en materia federal. Así lo establece el artículo primero transitorio del código que estamos comentando. Y en los estados entrará en vigor tan luego emita una declaratoria el Poder Legislativo de cada estado, y desde luego 60 días después, tal como lo establece el segundo artículo transitorio de este código. Así también se establecen los transitorios en el artículo cuarto, que quedan derogadas, lo leo textual, quedan derogadas todas las normas que se opongan al presente decreto, con excepción de las leyes relativas a la jurisdicción militar, así como de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Así es que todo lo que se oponga a este código queda derogado. Pero quiero recordarles que lo que no podría quedar derogado es la Constitución General de la República y los tratados internacionales relativos a estos temas en materia de derechos humanos, y que ahorita precisamente es el objeto del juicio de amparo, tal como lo describía nuestra brillante expositora y amiga nuestra, la doctora Leguízamo Ferrer, esta noche. Efectivamente, es al Poder Judicial de la Federación ahorita a quien le compete dirimir toda controversia que se pueda suscitar por controversias por violaciones a derechos humanos. De tal manera pues que así lo dice la Constitución en su artículo 103 y 107, y desde luego se encargarán pues todos los jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros de la Suprema Corte de dirimir todas esas controversias. La ropa sucia se lava en casa, y siempre lo he manifestado de esta manera, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos será una jurisdicción excepcional cuando los tribunales de la Federación, como última instancia nacional, estuviera de alguna manera equivocando sus criterios en materia de derechos humanos. Pero tenemos pues ya en puerta y para entrar en vigor este nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que desde mi perspectiva creo que fue hecho un poquito a prisa, pareciera que fue hecho un poquito a prisa, por la razón de que se le encuentran muchos errores de tipo pues de redacción, de conceptos, y luego algunas incongruencias con nuestra propia Constitución General de la República. De ahí pues de que considero de que debemos hacer algunos comentarios al respecto, porque si no, a la larga tenemos que enfrentarnos al juicio de amparo, y a través de él pues tendremos que declarar inconstitucional tal vez muchas normas de este nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Se habló mucho cuando empezó la euforia de este nuevo procedimiento penal acusatorio de que ya no iba a ser necesario el juicio de amparo, porque ya llegaba a México un proceso penal garantista, y terminábamos y enterraríamos al procedimiento penal escrito inquisitivo, y que efectivamente después de calumniarlo pues ya lo estamos enterrando con la nueva entrada en vigor con la entrada en vigor de este nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.
Sin embargo, pues les decía, quiero comentar de que efectivamente tiene algunas inconsistencias en torno a que pareciera que se olvidó el legislador al hacer este nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que teníamos una Constitución y que todavía está en vigor el artículo 16 constitucional, el 19. Pareciera que nada más tomó en cuenta el 20 constitucional, pero se olvidó de los otros dos preceptos de la Constitución, que son el 16 y el 19. Digo esto porque efectivamente el artículo 16 de la Constitución Federal, si ustedes lo recuerdan, y está en vigor desde luego, a no ser que tenga la idea el legislador de cambiar, de reformar el artículo 16 y el 19 constitucional, que yo lo estimo difícil, porque yo creo que es son dos de los preceptos que contienen pues derechos humanos de primer nivel y segundo nivel. De tal manera pues de que yo encuentro que el artículo 16 constitucional y el primer choque que encontramos con el Código Nacional de Procedimientos Penales, o con el que se enfrentó el Código Nacional de Procedimientos Penales, es el artículo 16 en uno de sus párrafos, donde nos habla de que todo mandamiento de deberá ser por escrito, fundado y motivado. Así lo ha establecido también el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero chocó con aquella idea de que todo sería al menos en un 90% oral. Sin embargo, en las normas que encontramos en este código, vemos con mucha sorpresa de que no es así. Si vemos por aquí el artículo 67, y voy a ir hablando de los errores que encuentro de redacción y de conceptos en la medida que vaya yo desarrollando mi tema en relación a estos artículos 16 y 19. Efectivamente, se nos dice que en el artículo 67, la autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencias para decidir en definitiva y poner término al procedimiento, y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este código prevea para cada caso. Resolución es el género, sentencia y autos viene siendo la especie, ¿no? Los autos y resoluciones, dice el siguiente párrafo, del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes. Primer comentario. Bueno, deberán constar por escrito. Entonces, ¿dónde quedó la oralidad tan cacaraqueada en un principio por el procedimiento penal acusatorio? Por otra parte, un error por aquí de este párrafo, los autos y resoluciones. ¿Y dónde quedaron las sentencias? Desde luego entra dentro de las resoluciones, pero dice, los autos y resoluciones del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar el día siguiente. Y deberán constar por escrito. Pareciera pues que se les olvidó el término sentencias y que estas no deberán de constar por escrito. Pero no entran dentro del tema de las resoluciones. Pero a lo que voy es ese descuido de no escribir con acuciosidad cada uno de los preceptos, ¿no? Se escribe bien el primer párrafo, sin embargo en el segundo ya no se menciona las sentencias. Y se dice, las siguientes resoluciones serán por escrito.
los que resuelven sobre providencias precautorias, las órdenes de aprehensión y comparecencia, las de control de la detención, las de vinculación a proceso, las de medidas cautelares, las de apertura a juicio, las que versen sobre sentencias definitivas de los procesos especiales y de juicio, las de sobreseimiento y las que autorizan técnicas de investigación con control judicial previo. Es decir, casi todas las resoluciones en el nuevo proceso penal acusatorio oral, según este código, serán por escrito. Yo aplaudo esa situación también porque, bueno, es una garantía de que todo mandamiento judicial tenga que constar por escrito. Desde luego, por la fundamentación y motivación que se exige, ¿no? En una resolución penal tenemos que los jueces de control y los jueces de sentencia tendrán que motivar por escrito sus resoluciones, porque también no olvidemos que en el artículo 14 todavía prevalece aquella garantía de la exacta aplicación de la ley penal, donde se tendrá que hacer un estudio acucioso de lo que es el delito y de lo que es la responsabilidad penal. Sobre todo, acreditar todos los elementos del tipo en sentencia y de alguna manera pues motivar con qué elementos se acreditan cada uno de los elementos del tipo en la sentencia. Ese es un trabajo que no se había percibido en el procedimiento penal escrito que hacían todos los jueces en sus sentencias, es decir, motivar y fundar todos y cada uno de los elementos del tipo penal que en cuestión y por el cual se le estaba juzgando al acusado. Ahora, en materia de este nuevo proceso penal acusatorio, pues las resoluciones serán más desde luego por escrito, pero más cortas, pero sí sin desatender esa garantía individual de la exacta aplicación de la ley para que no se concedan amparos ante una falta de fundamentación y motivación o bien que se esté violando la exacta aplicación de la ley. Por otro lado, no olvidemos pues que también el artículo 16 constitucional establece la figura de la flagrancia y del caso urgente. Esto es que cuando se comete un delito por una persona, cualquier persona puede detener a la que cometió el delito en flagrancia, es decir, con la sola obligación de que lo ponga a disposición de la autoridad más cercana, y esta autoridad más cercana sin demora también lo ponga a disposición del Ministerio Público, para que el Ministerio Público, y también así lo señala el artículo 16, dentro de un plazo en principio decrete la retención del detenido y en un término de 48 horas decrete su libertad o bien lo pone a disposición del juez. Y duplica el plazo en tratándose de delincuencia organizada. Pareciera pues que también el Código Nacional de Procedimientos Penales se olvidó un tanto cuanto de esta disposición, ¿no? Es decir, de que existe en la Constitución todavía el caso urgente, es decir, cuando el Ministerio Público en casos de delitos graves y que no tenga la disposición la autoridad judicial, y que exista el temor de que se vaya a sustraer de la justicia a la persona que cometió el delito, el Ministerio Público puede emitir una orden de detención por caso urgente. ¿Y qué va a pasar ahí? Bueno, una vez detenida la persona, tanto en flagrancia como en urgencia, pues decretar la retención, porque así lo dice la Constitución, y a partir de ahí tendrá 48 horas para decretar la libertad, pero ya en un análisis del hecho delictuoso y de la responsabilidad penal. Ya sea que lo deje en libertad o que lo consigne al juez, que lo ponga a disposición del juez. La Constitución utiliza ese término de ponerlo a disposición del juez. Algunos dicen, no, pues
no lo puede poner a disposición del juez ni a disposición del Ministerio Público, sino a responsabilidad del juez o a responsabilidad del Ministerio Público. Pero la Constitución establece este término, establece este término de ponerlo a disposición y no a responsabilidad del juez. Yo me quedé un poquito sorprendido al escuchar a algún conferenciante hace algunos días que él disponía o manifestaba que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando es detenido en caso urgente lo va a poner de inmediato a disposición del juez de control. Y a mí me surgió la duda y pues me fui al Código Nacional de Procedimientos Penales a ver si era cierto. En relación a la flagrancia, lo que dice el artículo 149 es lo siguiente: en los casos de flagrancia, el Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después de que la persona sea puesto a su disposición. Si la detención no fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución y en este código, dispondrá la libertad inmediata de la persona y, en su caso, velará por la aplicación de las sanciones disciplinarias o penales que correspondan. Así también, durante el plazo de retención, es decir, las 48 horas que marca la Constitución, el Ministerio Público analizará la necesidad de dicha medida y realizará los actos de investigación que considere necesarios para, en su caso, ejercer la acción penal. Es decir, el Código Nacional sí establece, lo dice de alguna manera, el plazo de la retención. ¿Y dónde tenemos el plazo de la retención? Pues en el artículo 16 constitucional, y el plazo es el de 48 horas, o bien el doble si se trata de delincuencia organizada. En tratándose del caso urgente, dice lo siguiente, el mismo artículo, pero el 150, no es el mismo artículo, es el 150. Dice, los oficiales de la policía que ejecuten una orden de detención por caso urgente deberán hacer el registro de la detención y presentar inmediatamente al imputado ante el Ministerio Público que haya emitido dicha orden. Hasta aquí vamos bien. Quien procurará que el imputado sea presentado sin demora ante el juez de control. Es decir, aquí se eliminó el plazo de 48 horas el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque el Ministerio Público, conforme al Código Nacional, tiene la obligación de ponerlo una vez recibido una vez que lo pone a disposición la policía por ese mandato de detención en caso urgente, sin demora deberá ponerlo a disposición del juez de control. Pero yo me pregunto, ¿será constitucional ese artículo al brincarse ese plazo de 48 horas? El Ministerio Público no necesita esas 48 horas, pues para de alguna manera establecer bien su carpeta de investigación, sus pruebas que tiene que ofrecer ante el juez de control para los efectos de que el juez de control en primer lugar también ratifique la detención y después tome la primera declaración al imputado. Ponga con su consideración pues este precepto que pareciera que se brinca de alguna manera la Constitución y este plazo de 48 horas. Así también me voy a otro precepto. El artículo 19 constitucional establece la prisión preventiva oficiosa y desde luego que nos señala en qué delitos procede la prisión preventiva oficiosa y que el juez de control tendrá que decretar cuando así suceda en el proceso que se dé la comisión de un delito señalado en el artículo 19 constitucional. Si leemos el artículo 19 constitucional, vamos a recordar qué delitos dice el artículo 19 de la Constitución Federal, donde el juez de control decretará la prisión preventiva oficiosa. Y menciona los siguientes:
En los casos de delincuencia organizada, dice, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determinan la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Esos son los delitos que menciona el artículo 19. Ahora, ¿qué nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 167, donde se establece que se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en el Código Penal Federal de la materia siguiente? Y menciona homicidio doloso, genocidio, violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 bis, traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145, corrupción de personas menores de 18 años de edad, tráfico de menores, pero al parecer nos faltó el secuestro y la delincuencia organizada. De tal manera pues que habría pues de que seguir escudriñando nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, porque pareciera pues de que el legislador, no obstante que él hizo la reforma constitucional de 2008, no pone acorde el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales con nuestra propia Constitución. Yo siempre me pregunto, ¿cómo fueron capaces de copiar un código del extranjero en algunos estados y también en el nacional, que tiene mucha copia de algunos códigos del extranjero, que no pudieron tomarse la preocupación y el cuidado de copiar con exactitud los artículos 16 y 19 constitucional para que estos preceptos no fueran incongruentes con nuestra Constitución? Como pueden ver, pues, existen estas incongruencias. Hay muchas otras incongruencias en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ejemplo, una que ya no tiene que ver nada con la Constitución, sino con el concepto de juicio penal, el concepto de juicio penal que se establece en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Y dice, el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme. Es decir, comenzará pues desde que el juez de control realice la audiencia inicial y termina con la sentencia firme. Pero sin embargo, el mismo legislador federal en la ley de amparo establece otro concepto de nuestro juicio penal acusatorio. Y esto es en el artículo 170 de la ley de amparo. Establece, para efectos de esta ley, el juicio se inicia, está hablando de todos los juicios. Recordemos que el juicio de amparo es para todas las materias, no nada más para la materia penal. Para los efectos de esta ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. Y en materia penal, dice, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. Es decir, para los efectos del amparo, en la ley de amparo, el juicio penal comienza con el auto de vinculación a proceso y termina con la sentencia firme. Y sin embargo, en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, en el precepto que les acabo de leer, comienza con la audiencia inicial y termina con la sentencia firme. Aquí pues hay una incongruencia entre dos legislaciones que hizo el mismo legislador federal. Deben de corregir esta situación. Desde mi perspectiva, para los efectos del amparo incluso, el juicio penal debe de comenzar desde la audiencia inicial, porque si no lo es así, quedarían muchos actos de imposible reparación fuera del juicio, porque, por ejemplo, quedaría el auto de ratificación de la detención, que es un auto muy importante que va a dictar el juez de control. Quedarían muchas decisiones del juez de control en la declaración inicial del imputado. Incluso quedaría fuera del juicio
todos los actos del juez de control tendientes a recibir o no alguna prueba en esa fase del procedimiento. Porque, quiera si o no, tenemos un nuevo modelo de proceso penal acusatorio oral a la mexicana, porque se nos quedó esa etapa de que le llamábamos preinstrucción en el procedimiento penal escrito. Y ahí van a pasar muchas cosas que seguramente el juez de control tendrá que dilucidar. Y si no definimos bien qué es el juicio penal para los efectos del amparo, al momento de estar viendo la procedencia del amparo, los actos reparables y irreparables dentro del juicio de amparo, vamos a tener algunas complicaciones y bueno, ya será los tribunales de la Federación quienes emitan sus propios criterios para efecto de poner en claro cuándo comienza el juicio penal para los efectos del amparo. Y así pues podríamos seguir viendo que hay muchas situaciones, errores de redacción, etcétera, de conceptos, ¿no? Por ejemplo, aquí, el último, para no enfadarlos, el artículo 3 habla de un glosario, y esto yo ya lo había comentado precisamente en este auditorio, donde establece varios conceptos. Dice, para los efectos de este código, según corresponda, se entenderá por, y luego dice, asesor jurídico, los asesores jurídicos de las víctimas federales y de las entidades federativas. Primero de dos, lo definido no debe de entrar dentro de la definición, y dice, asesor jurídico son los asesores jurídicos. Y luego dice, de las víctimas federales y de las entidades federativas. Hace una clasificación de víctimas entre federales y de las entidades federativas, pero que no ya tenemos un código único para que esta clasificación de víctimas de las entidades federativas y federales. Otra, en la fracción 10 de ese mismo artículo 3, órgano jurisdiccional, dice, el juez de control, órgano jurisdiccional, el juez de control, el tribunal de enjuiciamiento o el tribunal de alzada, ya sea del fuero federal o común. Bueno, aquí federal o común pues sí está adecuado, porque bueno, va a haber de alguna manera autoridades federales en materia de proceso penal y autoridades de las entidades federativas. Pero les pasó a alguien muy importante como órgano jurisdiccional, el juez de ejecución, no lo menciona en la fracción 10. Y posteriormente en la fracción 15, en la fracción 16, se establece qué es el tribunal de enjuiciamiento, establece el concepto de tribunal de enjuiciamiento y tribunal de alzada, pero no establece o no define al juez de control y mucho menos define al juez de ejecución. Entonces, situaciones como estas se dan no solamente en el artículo 3, sino en muchos preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales que, insisto, yo creo que no se hizo con el debido cuidado. Y si me tocó a mí bailar con la más fea, porque me tocó pues estar sacando los errores del Código Nacional de Procedimientos Penales y expresarlos en este auditorio, en esta noche, pues creo que lo que yo he comentado, pues debemos de decirlo con mucha objetividad y con mucha valentía, para efecto que se corrijan los errores del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que de alguna manera pues ya es un avance el tener un código único. A lo mejor a los de Yucatán no les gustó mucho que tuviéramos un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, porque también a mis paisanos de Oaxaca como que no les gustó mucho que hubiera un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, pues aduciendo la soberanía nacional, entre otros temas. Y pareciera que tuvieran razón, pero creo que ese tema de la soberanía ya quedó superado y que debido a los tiempos que estamos viviendo ya globalizados, pues es necesario tener un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, unificar la legislación. Así pues yo les invito a que lean el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y que los vayan escudriñando y que vayan encontrándolo errorcitos para efecto de írselos comunicando al legislador federal y que hay una reforma para
corregir todos estos errores y esas inconsistencias que existen en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, para que efectivamente sea eficaz y verdaderamente tengamos un nuevo procedimiento penal acusatorio que nos pueda servir y ser útil en lo futuro. Muchas gracias, se los agradezco. Muchas gracias al magistrado Ricardo Ojeda Bohórquez por su brillante participación al señalar toda una pléyade de contradicciones del Código Nacional de Procedimientos Penales que sin duda requerirán de alguna atención específica. Bien, tenemos una serie de preguntas. Son preguntas, todas ellas muy relevantes. Sin embargo, he hecho una pequeña selección de ellas y vamos a tener en primer lugar a la magistrada María Elena Leguizamo Ferrer con las preguntas. Yo se las leo y nos dice, por favor. Dice la primera: conforme al Código Nacional y la Ley de Amparo, ¿podrá estudiarse en la vía directa cuestiones relativas a la valoración de pruebas, tomando en cuenta el principio de inmediación? En amparo directo sabemos que van contra las sentencias definitivas y las resoluciones que ponen fin al juicio. Y dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, una resolución que pone fin al juicio es la resolución, por ejemplo, del procedimiento abreviado. Obviamente que precisamente una de lo que nos vamos a enfrentar un poco son en relación a si hay o no violaciones procesales, porque también una cuestión que la Ley de Amparo trató un poco de adecuarse hacia las reformas constitucionales en materia de amparo. Y en este caso, nosotros vamos seguramente a estudiar dentro de la apelación, que ya lo revisa el Tribunal de Alzada, vamos a estudiar esa resolución definitiva o esa sentencia definitiva, y por supuesto que tendríamos que analizar todo, o sea, en materia penal que estamos hablando, tendríamos que analizar tanto los presupuestos de la pena como la pena misma. Entonces, en este caso, para poder llegar a ello, pues sí, tendríamos que valorar las audiencias a través de los videocassettes que presentaran. Aunque la Corte ha señalado, creo que uno de los criterios que ha señalado en alguna contradicción entre dos estados donde tienen implementado el sistema acusatorio de acuerdo a sus legislaciones, ha señalado que precisamente las videograbaciones en amparo son pruebas documentales que tienen un valor pleno, un valor probatorio pleno. Entonces, bueno, en realidad yo creo que habría que estar analizando bien este criterio que hizo la Corte, pero lo cierto es que nosotros tenemos que analizar estas videoconferencias para ver si se desahogaron correctamente las pruebas, la forma en que se resuelve, que ya no va a ser a través de las reglas tasadas, sino que va a resolverse de acuerdo a la conciencia y de acuerdo a la experiencia del juzgador, y determinar si precisamente con ese material probatorio está acreditado cada uno de estos elementos. Muchas gracias. Dice, en el criterio que citó relativo al amparo que puede promover la víctima en contra de una sentencia absolutoria, ¿cuál es el razonamiento que se utilizó? ¿Por qué en el Código Nacional de Procedimientos Penales no viene prevista dicha hipótesis? Bueno, no es que venga prevista en las hipótesis ni tampoco en la Ley de Amparo. En la Ley de Amparo establece las reglas genéricas en donde quiénes son partes y quiénes están legitimados para interponer la demanda de amparo. Ello ha derivado esta legitimación precisamente de los criterios que la Corte ha venido determinando. Ahora, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, efectivamente, tenemos ahora ya reconocida plenamente la calidad de la víctima u ofendido. Habla únicamente de estas dos, que son los que tendrán un asesor jurídico y que vendrán a interponer, en su caso, los recursos o medios de defensa contra aquellas actuaciones que se está establecido en el propio Código Nacional. Pero uno de los criterios que ha señalado la Corte últimamente, que no sé si se pueda llegar también hasta la nueva implementación de este Código Nacional,
para decir que efectivamente contra esa sentencia absolutoria también tengamos la posibilidad de analizarlo a través del amparo directo, de acuerdo a los criterios que ahorita la Corte ha señalado en el sistema escrito. Muchas gracias. Dice la siguiente: en su experiencia como juzgadora, ¿considera pertinente que el Tribunal de Enjuiciamiento Oral sea colegiado o unitario? Bueno, el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales habla de que los juzgadores pueden ser unitarios o colegiados. O sea, eso ya queda realmente hacia las leyes orgánicas que se crean en esa institución y que por lo tanto determinan si van a ser colegiados o unitarios. Yo les comentaba que precisamente que ahora que se acaba de iniciar en el sistema federal, los centros regionales de Durango y Puebla precisamente lo hicieron unitarios, tanto los jueces de enjuiciamiento como el tribunal unitario, el tribunal de alzada. Entonces han sido unitarios. A lo mejor con la experiencia y más adelante pueda llegar a establecerse que efectivamente se necesita ser colegiados, pero deja abierta esas dos posibilidades. Muchas gracias, magistrada. La última pregunta. Hay otras, sin embargo, he hecho una selección de las mismas, como mencionaba. Dice: si la víctima o ofendido, al interponer un juicio de amparo directo, omitiera en solicitar la suspensión del acto reclamado, ¿debería la autoridad responsable concederle de oficio y de plano? No, acuérdense que si hay una suplencia que ya se le ha dado a la víctima o ofendido, una suplencia total, pero eso no quiere decir que esa suplencia se le tenga que aceptar los recursos que no ha interpuesto o a cambiar el recurso que interpuso. Si no promovió, en su caso en la demanda, y señaló que se iniciara el incidente de suspensión, entonces el juez de distrito no puede de mutuo propio, por decir, voy a suplir la deficiencia y ya voy a abrir el incidente de suspensión, o bien, no sé, alguno de los actos, que ahí sí es una suspensión de oficio, de los que están previstos en el propio artículo, creo que ya no me acuerdo bien, porque con eso de la nueva ley de amparo no he podido aprenderme los artículos, pero me parece que es no sé si el 17 que establece la temporalidad, pero bueno, hay un artículo que dice en dónde procede la suspensión de oficio, y ahí sí solamente, aunque sea la víctima, aunque se llegara a ser la víctima, el imputado o cualquier otro que se sienta afectado por estos derechos, que se encontraran en incomunicaciones, que se encontrara en la cuestión de la desaparición forzada, en contra de los actos establecidos en el artículo 22 constitucional, etcétera, todo ello abre una suspensión de oficio. Pero en tratándose de la suspensión a petición de parte, sí debe de ser solicitada, por eso se llama suspensión de parte, y eso no implica que a través de la suplencia se tenga que sustituir el juez. Muchas gracias, magistrada. Tenemos preguntas también para el magistrado Ricardo Ojeda Bojórquez. Hay dos preguntas que son coincidentes sobre la temática y que es precisamente una contradicción entre algunos preceptos y principios de la Constitución y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice: ¿cómo interpreta que la Constitución establece que el límite máximo de la prisión preventiva es 2 años, mientras que el artículo 165 del Código lo limita a solo 1 año? ¿Una suerte de violación de garantías? ¿Acaso una extraña vulneración del principio de supremacía constitucional? Sí, muy interesante pregunta, porque este error viene desde la Constitución, el 20 constitucional. En una de sus fracciones, no la recuerdo ahorita, establece que la prisión preventiva, como duración, establece el plazo de, si no me equivoco, de 2 años. Y establece también en otra fracción que el proceso durará 1 año. En el mismo artículo 20 pues está esa contradicción, porque el proceso dura lo que dura la prisión preventiva, es decir, desde que es detenida la persona
hasta que se le dicta su sentencia definitiva. Eso dura el proceso, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales que acabamos de mencionar, que el artículo que acabamos de mencionar. Y la prisión preventiva, pues también esa es su duración. Entonces vamos a estar al plazo más favorable a la persona, conforme a los tratados, que sería de 1 año. Y por esa razón, en el Código Nacional de Procedimientos Penales se estableció el plazo de 1 año. Pero quiero comentarles algo aquí de confianza, que el proyecto del Código Nacional de Procedimientos Penales traía 2 artículos, uno para la duración del proceso de 1 año y otro para la duración de la prisión preventiva de 2 años. Pero por ahí, pues le dijimos a algún senador, oye, pues ya corrijan por lo menos en el Código Nacional de Procedimientos Penales aquella incongruencia que existe en el 20, y corrigieron el Código Nacional de Procedimientos Penales y eliminaron aquel artículo que hablaba de la prisión preventiva y que ponía como plazo 2 años. Creo que es más favorable al reo que el término del proceso y la prisión preventiva, que el término de la prisión preventiva sea de 1 año, como lo marca la duración para el proceso. Muchas gracias. Magistrado, esta pregunta nos dice, ¿en qué momentos deben correr los términos de las resoluciones cuando se dictan oralmente o cuando se fundamentan y motivan por escrito? Sí, otra pregunta también bastante interesante. Yo creo que debe comenzar a partir de que se informe o se notifique la resolución por escrito y no la resolución oral, desde mi punto de vista. Porque por escrito ya cualquiera de las partes puede enterarse perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no? Y de lo que se habló en la audiencia de manera oral. Muchas gracias. Bien, la última pregunta nos dice, la solicitud del procedimiento abreviado al tenor del artículo 20 constitucional es un derecho del imputado. ¿Qué pasará si el imputado desea ser juzgado en procedimiento abreviado y el MP se niega a solicitarlo, considerando que el Código Nacional señala como requisito que el Ministerio Público debe solicitarlo? ¿Esta disposición es inconstitucional? Pues yo considero que sí, porque quien tiene pues el derecho de solicitarlo es el gobernado, la persona. Es decir, yo quiero ser juzgado conforme a un juicio abreviado. Pero recuerden ustedes que el juicio abreviado tiene algunas situaciones no muy garantistas, y de esto nos ha hablado mucho el doctor Zamora Pearson, en el sentido de que pues no es posible de que se esté negociando una pena a través de que se le pida al imputado que se declare culpable. Entonces este tema da para más, pero yo creo que ese artículo pues habría que impugnarlo de inconstitucional. Muchas gracias, magistrado. Bien. Pues no me queda más que, con la venia de la doctora Olga Islas de González Mariscal y el doctor Sergio García Ramírez, entregarle un reconocimiento a la magistrada María Elena Laguizano Ferrer por su participación en este foro, y también gracias.